Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera clase de desarrollo cultural con respecto a todas las culturas que tiene el Ecuador. Ustedes saben que este país es bastante rico en tema de culturas, etnias, nacionalidades y por ende tenemos muchas cosas que investigar a lo largo de todo el tiempo en donde se ha venido desarrollando el tema cultural. Básicamente quiero comenzar con la división pues que vamos a iniciar desde ya, con el ámbito desde el oriente. Luego pasaremos a la sierra y posteriormente a la costa, pues analizando cada una de las culturas, nacionalidades y etnias como les había comentado. Entonces, pues se dice igual que dentro del Ecuador, puede ser un país bastante rico en tema de cultura, pues debemos identificar o saber cuál es la división que vamos a encontrar dentro de todo esto. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer pues es identificarlo o dar un seguimiento dentro del ámbito de las etnias. Ustedes saben que el Ecuador tiene muchísimo legado dentro de esto. Entonces vamos a dividirlo étnicamente. En el tema de las etnias, como les decía, dentro del Ecuador, lo dividiríamos en mestizos, indígenas, afroecuatorianos y blancos. Esto para tener una idea clara de lo que corresponde a la cultura tradicional. Como les indico en esta diapositiva, la cultura popular tradicional que tenemos dentro del Ecuador, pues está fundada obviamente en su tradición. Significa que dentro de todo el tiempo que se ha estado conviviendo, pues, o sea, ha estado enmarcada esa cultura, siempre la tradición ancestral está muy arraigada dentro de ellos, ¿no? Si bien es cierto, cada cultura tiene una distinta tradición, y eso dentro del Ecuador, pues cada uno de estos grupos étnicos o grupos culturales tiene una cultura tradicional muy marcada. No se diga así hablando en otros países. Dentro de este ámbito entonces, consideraremos que la cultura tradicional está inmersa en cada uno de estos sectores, o pueblos, o culturas, nacionalidades, etc. Muy bien fundada, o sea, esa tradición va pasándose pues de generación en generación. Sin embargo, hoy en día también podríamos hablar que ha habido una aculturación, que vamos a ver posteriormente este tema. Expresado entonces todo el sistema cultural por un grupo de individuos, por un grupo o por individuos individualmente dentro de su ámbito, ¿no? Y además responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. ¿A qué nos referimos con esto? En que cada habitante, digamos, de este pueblo, de este sector, de esta cultura, ya tiene exactamente identificado quién es la persona, por ejemplo, con más rango jerárquico. Por ejemplo, un chamán puede ser un jefe de toda la nacionalidad, etc. Entonces, esto es algo sumamente importante que se debe considerar. No vayamos tan lejos, por ejemplo, para ponerles un ejemplo muy práctico. En el área de la Azuay, por ejemplo, en Tarqui, también hay comunidades, por ejemplo, como Quichaguaira, por ejemplo, que están cerca aquí de la ciudad, y ellos igual tienen marcado o muy identificado cuál es el jefe de su cultura, el jefe de su grupo. Entonces, sería interesante también en lo posterior comenzar a averiguar un poquito de todas las culturas que están cerca de la ciudad, ¿no? Entonces, eso principalmente en cuanto a generalidades. Recuerden que la cultura tradicional en el Ecuador, entre regiones continentales, conviven 18 nacionalidades indígenas, que ya las vamos a ir identificando, 14 pueblos con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Eventualmente estoy preguntando a qué nos referimos con cosmovisión. Y es básicamente a la ideología que ellos tenían en el cosmos, en la totalidad, en la naturaleza, pues en enfocarse en el tema de, por ejemplo, del tiempo para la cosecha, etc. Todo esto va muy arraigado, como les decía en un inicio, en cada una de estas culturas o nacionalidades que son reconocidas. Cabe recalcar que aquí, como les decía, estamos ya en el tema del oriente. Vamos a ver algunas generalidades rápidas en cada uno de ellos, ¿no? Quiero que estén muy atentos al tema, por ejemplo, vestimenta, decoración, accesorios, etc. Las nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas son, me refiero al tema más conocidas porque dentro de cada una de estas nacionalidades se han ido subdividiendo grupos. Sin embargo, pertenecen a la misma nacionalidad, al mismo nombre, ¿no? Pero ya se dividen
y cada uno de los grupos que va saliendo de su nacionalidad principal forma otros pequeños grupos con los nombres principales de sus apellidos, digámoslo así, en cada uno de esos grupos, ¿no? Estos son los quichuas de los que también vamos a hablar en lo posterior para que ustedes tengan un poquito más claro una también de las principales nacionalidades. Entonces, vamos a ir identificando una por una este ámbito. Los Waorani, ustedes han visto varias fotografías, eventualmente algún documental también con respecto a los Waorani. Esta es una de las nacionalidades reconocidas dentro del Ecuador que han sido muy poco contactadas. Ustedes ven en este caso, por ejemplo, el tema de vestimenta, casi que no existe, únicamente decoración con accesorios que son netamente encontrados en la naturaleza y con plumaje y demás, ¿no? Básicamente el corte de pelo que ellos tienen los identifican muchísimo porque se los hacen ellos en forma manual con materiales encontrados netamente en la naturaleza. Los Achuar. Esta es una comunidad también bastante interesante, comunidad o nacionalidad Achuar dentro de la Amazonía ecuatoriana. Se va a diferenciar muchísimo en el tema de pintura en el rostro, por ejemplo. Vamos a ver que una cualidad bastante interesante en cada una de estas nacionalidades de la Amazonía es su decoración con plumas. Esto obedece netamente a las aves que habitan en el sector. Muchas de ellas son endémicas y vamos a identificar con el tema de endémicos a que obviamente solo ellos esta especie solo se lo va a encontrar directamente aquí en esta localidad, ¿no? Muchas de estas aves son endémicas, como les decía. La comunidad Shuar, con bastante población dentro de la Amazonía ecuatoriana. Vamos a encontrar muchísimo, por ejemplo, en algo muy cerca como Hualaquiza, en Macas, en Limón, etc. Esa es una de las comunidades o nacionalidades que tienen más población dentro de la comunidad amazónica. Los cofanes. Eso también son una nacionalidad que son o han sido muy poco contactadas. Generalmente en esta nacionalidad sí existe un jefe, que es el jefe cofán. Básicamente ellos sí se manejan con otro tipo de tradiciones, por ejemplo, a diferencia de las otras que existen dentro del oriente. Por ejemplo, sí tener un jefe, y a ellos lo denominan de la tribu, jefe de tribu, ¿no? Que ellos, en este caso, como podemos ver en la imagen, este es el jefe que tendrá otro tipo de vestimenta, otro tipo de decoración y accesorios que los va a lucir, a diferencia de las otras personas que habitan igual con ellos. Los Siona Secoya, más hacia el norte, es una de las nacionalidades también que son muy reconocidas. Fíjense ustedes en el tema de vestimenta. En este caso, los Siona Secoyas pues ya han sido algo contactados. Hoy en día, pues la mayoría de estas comunidades o nacionalidades ya son contactadas casi que en su totalidad, a diferencia de los Tagaere y los Taromenane que vamos a ver posteriormente. Entonces, los Siona Secoya ya tienen algún tipo de diferencia en el tema de rangos, ¿no? Rangos que identifican su cultura. Por ejemplo, ustedes se fijan en la persona que en este momento está apareciendo en pantalla. La persona del centro es el jefe de la comunidad, que tiene un tigre, que de hecho no se encuentra netamente aquí en el Ecuador, ¿no? Sin embargo, entonces, sí se los puede identificar como algo de una cultura en algo invadida, ¿no? Culturalmente. Los Shiviar son otro tipo de comunidad poco contactada también, muy similares a los Shuaras, que ustedes pueden fijarse también en su vestimenta, básicamente elaborada con productos de la naturaleza. Los Záparos se los puede identificar fácilmente por el tipo de decoración en su rostro también, como una de las cualidades que vamos a identificar dentro de todas las nacionalidades. Si ustedes se fijan, todos los záparos utilizarán este tipo de antifaz pintado con una planta que se llama achiote. Se le encuentra mucho en el área oriental. Entonces, básicamente lo van a hacer como un antifaz que identificaría algún tipo de animal que ellos lo tienen como venerado, como una deidad. Entonces, ellos tratan de asimilarse pues a este tipo de animales
con sus decoraciones, ¿no? Y aquí están lo que les decía, los Tagaeri. Ellos son una de las nacionalidades también casi que no contactadas dentro del ámbito ecuatoriano. Se dice, inclusive hay muchas historias en cuanto a los Tagaeri, porque han habido varias personas que han querido acercarse, han hecho su acercamiento y eventualmente han terminado muertos, porque estas personas, los Tagaeri principalmente y los Taromenane, son unas nacionalidades que también están en el sur de Colombia y en el norte del Perú. Es bastante amplia, es por sectores netamente, y son poco o han sido poco contactadas. Entonces, eso principalmente como generalidades que vamos a estudiar el día de hoy. Los Taromenane, que les decía, también ustedes se preguntan, y esas fotos, pues de dónde saldría. Es netamente por los pocos contactos que han habido hasta el momento. Ustedes pueden identificar también aquí el tema de su vivienda. Absolutamente todos van a ser elaboradas con la palma que vamos a encontrar en la Amazonía, ¿no? Con distintas plantas también. De hecho, cada una de estas viviendas tiene un solo ambiente. Ojalá en lo posterior podamos conocer el tipo de vivienda que ellos han utilizado por años, por muchos años, y tienen un solo ambiente donde van a compartir obviamente pues el asunto de su habitación, digámoslo así, que está junto igual a la cocina, digámoslo así también, y en un área social donde obviamente se sirven también los alimentos. Eso principalmente como inicio de esta primera parte